El Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Pelegrín Castillo, exministro de Energía y Minas, abogado, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, exdiputado. Muy buenos días, Pelegrín. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Un saludo al público de su espacio. Ese Pelegrín, aunque tiene mascarilla, sí. para que no lo conoce. Estoy observando una serie de protocolos a los que me comprometí. Entonces, para poder ir a los programas, voy con mascarilla. Bien. Sí. Pelegrín, ¿tienes alguna opinión? Está muy fresco, muy caliente sobre el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la inversión extranjera, la opinión de las empresas norteamericanas que operan en República Dominicana. Sí, es algo conocido, antiguo. Realmente yo tengo años diciendo que en República Dominicana no hay casos de corrupción, sino sistemas, estructuras y cultura de corrupción. ¿Cómo va a ser? Sí. Pero ¿y eso en cierta forma no son casos de corrupción? No. Dentro de ese contexto se dan los casos de corrupción. Lo que te quiero decir es que el problema de República Dominicana es mucho más complejo, como los problemas de muchos países, porque no se trata de atacar algunos casos de corrupción que se dan en cualquier sociedad, sino que la articulación de lo público y lo privado te crea un espacio de estructuras, de sistemas y de cultura de corrupción. Y eso se extiende a muchísimas áreas de la vida nacional. Normalmente la inversión extranjera reporta los casos que a ellos les afecta, cuando los afecta, porque cuando se tienen que aprovechar de la corrupción para sacar ventaja, también lo hacen. Ay, Dios. Aún las norteamericanas. Mira, yo te voy a contar un caso que para mí fue un caso emblemático. Tú sabes que el tema de la licitación es un tema muy de rigor, más cuando se va a abrir un nuevo servicio público. En el año 2001, 2002, a mí me tocó denunciar cómo se había otorgado el Sistema Nacional de Trenes. Óigame, el Sistema Nacional de Trenes, grado a grado, sin ninguna transparencia, a una compañía puertorriqueño-norteamericana. Y yo hice la denuncia. En el 2002. Y eso tenía mucho apoyo de la embajada en ese momento. Eso el Sistema Nacional de Trenes. Pelegrín, en el gobierno de Hipólito Mejía. Sí. Después siguieron las denuncias de corrupción y yo recuerdo que preparé una resolución que presentamos, que aprobó la Comisión de Relaciones Exteriores que encabezaba Minú Tavares, donde básicamente hacíamos un planteamiento sobre el problema de la corrupción transnacional. Y recuerdo que fuimos a la embajada americana, a la embajada española, a los organismos internacionales y entregamos esa resolución para que se hiciera una especie de gran prueba en el país de cotejo, de cómo las empresas extranjeras estaban también cumpliendo con sus normas propias. Tú sabes que hay un convenio de la OCDE sobre convenio que se convirtió en letra muerta, y eso era lo que denunciaba la resolución que aprobamos en la Cámara de Diputados, que era un convenio sobre pago de soborno a funcionarios públicos extranjeros en operaciones de comercio exterior. Entonces había una queja dentro de la misma comunidad internacional y organismos especializados de que la OCDE era la primera que no estaba haciendo valer su propia norma. Esa resolución se inspiró en una obra clásica que solamente creo que tuvo una o dos ediciones, escrita por Oppenheimer, que se llama Ojos Vendados.
que revela cómo las grandes empresas europeas, norteamericanas, de alguna manera tenían un grado muy alto de responsabilidad en el tema de la corrupción transnacional. En el caso de República Dominicana, la gran corrupción, de cada 10 casos, yo te diría que 7, 8 involucran a un actor internacional. Eso es lo que yo pude ver en la Cámara de Diputados, y muchas veces tienen un revestimiento legal o jurídico muy bien atado, muy bien, Pellegrini, muy fino. Pero tiene razón el Departamento de Sí, Estado sí. con lo que dice en el informe, y lo segundo es... No, si eso es cierto. Si eso es un entramado y una cosa como tú dices, ¿la forma de enfrentarlo es con voluntad política del Ejecutivo solamente? ¿O hay más factores? Es un esfuerzo que tiene que ser un esfuerzo general de la sociedad, porque eso desborda al Ejecutivo. Ahora, yo he dicho, ese es un tema que lo vengo planteando, de hecho, estoy tratando de terminar unos libros que estoy avanzando para concentrarme en uno sobre el problema de la corrupción estructural, sistémica y cultural. Yo he dicho que aquí, en la experiencia nuestra, el tema de juicio y castigo es como la única vía para enfrentar el tema de la corrupción. Y yo digo, y lo dicen los expertos, que la experiencia de juicio y castigo en casos ejemplarizantes es necesaria, pero cuando la corrupción llega a convertirse en parte del sistema, entonces se necesita mucho más. Se necesitan reformas estructurales, reformas profundas, reformas que vayan a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema en el caso dominicano? En el caso dominicano es que la política ha terminado siendo capturada por grupos de interés, se ha convertido en un campo de inversión altamente rentable, y obviamente mientras más cuesta la política, más corrupción hay. Si tú quieres reducir los espacios de corrupción, tú tienes que tratar de que la política cueste menos para que sea más democrática, por un lado, y para que incube menos corrupción. Fíjate que yo uso el término para que incube menos corrupción, y no uso el término para que no haya corrupción, porque todos los expertos mundiales en esta materia saben que de lo que se trata es de limitar los impactos de la corrupción, porque la corrupción va a aparecer en todos los ambientes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un caso... Exactamente, te voy a decir, iba para allá, en Estados Unidos. No, en Estados Unidos hay casos extraordinarios. Por ejemplo, Estados Unidos hizo una investigación famosa con Siemens, la empresa alemana, que duró años, y ese caso encartó a más de 5.000, procesó a más de 5.000 funcionarios de Siemens en el mundo y en los propios Estados Unidos, porque la gigante alemana estaba compitiendo en Estados Unidos, violando precisamente esas normas de la OCDE sobre pago de sobornos a funcionarios públicos de comercio exterior. El otro caso más emblemático es el caso de Smith Enron, que fue un caso en el sector eléctrico. Mira, en general... Pero además en Estados Unidos el tema de los aportes de las grandes empresas a la campaña. No, pero eso debilita el sistema que político. ese es parte del problema. Por eso te hablo del sistema de corrupción, estructura de corrupción, cultura de corrupción. Entonces, obviamente, si en una sociedad las élites perpetran, montan, operan sistemas de corrupción, eso tiene un efecto de demostración hacia abajo, y muchísimos actores lo que dicen es, bueno, si arriba el ejemplo es ese, nosotros entonces vamos a... ¿Tú crees, Pellegrini, entonces que ese informe no exime al actual gobierno? No, yo creo que es un reto para todo el Estado dominicano. Eso incluye al actual gobierno, eso sin duda, porque el sistema, la cultura, las estructuras de corrupción no se eliminan así fácilmente. Mañana tú coges
O sea, y decide abrir 100 procesos de corrupción y castigar a 100 personas. Que no hay fiscales ni tiempo. Óyeme, pero tú coges eso y haces eso, y tú no habrás eliminado los factores estructurales que te generan corrupción. Hay una fórmula famosa. Entonces no hay esperanza. No hay esperanza. Lo que pasa es que tenemos que tener el enfoque correcto. Si solamente vamos a usar el enfoque judicial, punitivo judicial, y no nos vamos, por ejemplo, al tema de la cultura. En una sociedad donde tú a las personas la valoras por lo que tienen. Exacto. Permanentemente tú estás bombardeando a millones de jóvenes con la idea de que tú vales si tú tienes, si tú exhibes. Automáticamente tú estás creando el mejor caldo de cultivo para que florezca no solamente la corrupción, muchísimas actividades canallas o actividades grises que a lo mejor no son propiamente corrupción, pero son actividades de externalidades negativas para la sociedad. Entonces, por eso es importante trabajar con los valores. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema, vamos a estar claros, y eso lo explicaba Balaguer cuando hablaba de la corrupción. Ustedes recuerdan que él llegó una vez a citar a Tito Livio y habló de la ley de la necesidad, que la primera ley de los pueblos es la ley de la necesidad. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? Nosotros tenemos una economía que crece todos los años, pero tiene un altísimo nivel de concentración. Cada vez concentra más. El nivel de concentración es tan alto que entonces te produce unas distorsiones. Los que no pueden sobrevivir aquí con las expectativas de vida se van al exterior. Hay un informe ahora que lo traía el Diario Libre, hablando de que más o menos 1,5 millones de dominicanos en los últimos años habían abandonado República Dominicana. ¿Qué dominicanos se están yendo? Los que tienen más empuje, los que tienen una finquita o los que tienen una propiedad que pueden vender y irse. Estados Unidos está estimulando la visa de residencia, Europa está estimulando la visa de residencia. Entonces, te están sacando buen recurso humano, porque son gente. Por otro lado, te estimula el crecimiento de la economía informal, porque el que no puede operar dentro de un sistema de formalidad que beneficia fundamentalmente a las grandes empresas, a las empresas mayores y al Estado que apoya esa política. Entonces se va a la informalidad. Por eso el 60% de la economía dominicana, ahora mismo más, yo creo que ha aumentado, se va a la informalidad. Después se da otra distorsión más grave que tiene que ver con la corrupción. Mucha gente dice, bueno, para prosperar yo tengo que buscar la política, y la política se convierte en la vía alterna para el ascenso económico y social. En cierta manera, tú coges la historia dominicana, la Primera República, sobre todo la Segunda República, que es cuando empieza a sentarse las bases del desarrollo capitalista, y tú te das cuenta el vínculo profundo que hay entre el Estado, los monopolios y la corrupción. A mí me tocó prologar la tesis de don Germán Emilio Ornes, que se publicó como libro, siendo él director del Banco de Reserva. El día que se murió don Germán, que en paz descanse, que Dios lo tenga en gloria, se iba a poner a circular su libro, y yo fui el prologuista. Y en esa obra don Germán explica el problema del vínculo del monopolio con la política, los gobiernos fuertes, dictatoriales, y el monopolio que se dio en la Primera República, sobre todo en la Segunda República, y luego ya eso ha seguido como una especie de cáncer que va creciendo. Mira, uno de los grandes cambios que tenemos los dominicanos por delante es ampliar, transformar la naturaleza del capitalismo nuestro. Nosotros tenemos un capitalismo altamente concentrado.
que crece en una asociación a veces perversa con el poder político. Si queremos nosotros transformar la sociedad dominicana para que sea más democrática, además de esos cambios que hay que hacer en las reglas de competición electoral para bajar los costos de la política, es imprescindible, resulta inevitable ampliar la base del capitalismo. Nosotros, por ejemplo, ahora que se está hablando de la privatización de las empresas públicas, bueno, la Constitución de la República, en el artículo 219, establece una modalidad que el Estado debería considerar. Yo tengo años planteándolo. Vamos a trabajar con el sector eléctrico. Bueno, en el sector eléctrico opera un oligopolio que ha impuesto sus reglas y obtiene rentas. Es un sistema de extracción de rentas. A veces son rentas abiertas, a veces son rentas ocultas, que no son tan fáciles de determinar. Y si se va a entregar el sector público, la propiedad del sector público en el sector eléctrico, aquí tiene que aplicarse, a mi juicio, y es un planteamiento que lo hice como presidente de la Comisión de Energía, siendo diputado, y lo hice como ministro, formalmente, el artículo 219 de la Constitución, que permite que el Estado vote leyes para que se democratice la titularidad de las acciones en las empresas públicas. De modo que, en vez de ir a reforzar el ciclo de concentración que termina causando mayor debilidad del Estado y la captura propiamente del regulador, que se haga un esfuerzo para ampliar esto, para que las clases medias, los dominicanos en el exterior, que tienen capitales, muchos capitales, potencial de ser inversionistas importantes, los mismos trabajadores, los mismos fondos de pensiones, que sean los que le den un nuevo perfil al capitalismo en República Dominicana, porque ese es parte del problema. No es, la República es de todo, no es de 10 grupos, de 15 grupos, que incluso tienen hasta un reparto territorial del país. Entonces hay que hacer ese esfuerzo de transformación. Incluso los mismos líderes empresariales tienen que darse cuenta de que es mejor que ellos mismos se involucren en el proceso y no que venga, como ha venido en otros países, entonces una gran crisis del sistema. El sistema está al límite, o sea, el sistema político y el sistema de negocios, que no se pueden entender uno sin el otro, está al límite. Esto no se sostiene. Como son todas las informaciones, Pelegrín, que sistemáticamente por años nos ha brindado de lo que deben ser las relaciones de la República Dominicana y Haití, de lo que es nuestra soberanía y demás. Luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, muchas cosas han ocurrido y muchas expectativas. ¿Cuáles son las expectativas de Pelegrín y las alertas que esta situación puede devenir para la República Dominicana? Bueno, yo me alegro que me plantees ese tema, porque la verdad es que la República Dominicana está en un trance, en una encrucijada. Es importante que los dominicanos nos demos cuenta de cuál es el reto que tenemos. El problema no nos lo plantea solamente el colapso de Haití, la inviabilidad de Haití, la condición de Estado fallido de Haití, no. Ese era un problema precedente que ahora se mezcla con otros problemas. La región Gran Caribe entra dentro de la lucha de las potencias mundiales por la hegemonía mundial. Y se están librando guerras que yo he llamado en conferencias que ya he impartido, guerras híbridas, guerras de cuarta generación. ¿Y qué es eso, una guerra híbrida? Mira, es un cambio importante que se ha dado en la naturaleza de la guerra. La guerra ha ido mutando, todo cambia. Por miles de años las guerras de primera generación fue guerra de columna y de línea. Y las unidades se formaban en columnas y líneas, iban al campo de batalla. Después
se ha producido un cambio en la naturaleza de la guerra. Vino la guerra de trinchera, precisamente por el incremento de la capacidad de producir ataques mortales con la artillería, las ametralladoras, etcétera, etcétera. Y luego vino la guerra de movimiento, la guerra Blitzkrieg, relámpago, tercera generación. Y al final entramos a la cuarta generación, que se dio mucho en el ámbito de la Guerra Fría, pero era una mezcla de guerras calientes con marginales, guerras proxies, como llaman los especialistas. Pero últimamente, después de la experiencia de Vietnam y de Afganistán, se ha ensayado otro tipo de guerra, que es un tipo de guerra que se está librando en todos los escenarios al mismo tiempo y con todos los medios, con todos los recursos. Ahora mismo, por ejemplo, hay un riesgo en Europa, se ha visto cómo te pueden usar un vehículo ordinario para producirte un atentado. A partir del 9/11 se vio claramente que te podían tomar un avión para producirte los atentados más grandes que se hayan producido. Y eran 19 jóvenes entrenados, altamente ideologizados, enemigos sobrepotenciados contra el capitalismo occidental. ¿Qué pasa? Ahora el asunto está más complicado, porque ahora mismo yo podría decir que estamos en una especie de gran guerra mundial, donde el capicomunismo chino entró en una fase expansiva con el liderazgo de Xi Jinping, está retando la hegemonía de Occidente, retando la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, y al mismo tiempo, en todo el mundo, empezando por los Estados Unidos, se está dando una gran batalla político-ideológica, cultural, con relación al debate del globalismo y el nacionalismo. Entonces, el cruce de esas dos contradicciones tiene varios escenarios principales en el mundo. Este del Gran Caribe es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque las potencias rivales de Estados Unidos, entiéndase China, Rusia, Irán, que están coordinadas, quieren demostrarle al mundo que Estados Unidos ya no es la gran potencia, que Estados Unidos es una potencia decadente, que Estados Unidos no controla lo que históricamente se consideró el patio trasero. La estrategia diplomática, económica, política, es militar, es de posicionamiento, de juego de poder, de cerco y contracerco. Entonces, nosotros no podemos ver los hechos de Haití al margen de lo que está pasando en la región. La región está encendida, efervescente, convulsionada, y hay muchas fuerzas que podrían ver la isla de Santo Domingo, yo tengo varios años denunciándolo, como un escenario para generar un gran conflicto. Por eso tenemos que ver... Generar un gran conflicto. Un gran conflicto. Mira, acuérdate que en la isla de Santo Domingo, donde todo, propiamente, esta etapa de globalización que empezó con el encuentro de las culturas en 1492, porque fue aquí que se produce ese encuentro, y la verdad es que aquí y la historia ha forjado dos naciones emblemáticas. Haití, que representa mucho para muchas comunidades del mundo, para África, para los afroamericanos. Pero sin embargo, a Haití no le interesa a nadie. Óyeme. En términos de ayuda. Fíjate, démonos cuenta de que ahí hay una lucha político-ideológica que se está librando. ¿Por qué cae Moïse? Moïse encabezaba una corriente en Haití que entendía que Haití solamente se podía gobernar con un gobierno fuerte y dictatorial. Por eso hace su propuesta de reforma constitucional para una presidencia fuerte, con perfiles desarrollistas, porque él entendía que tenía que tener ese perfil y trató de desarrollar una serie de obras. Mientras Trump estuvo en la presidencia, la administración republicana, por muchísimas razones de política internacional y política
regional de Estados Unidos, estaba apoyando a Juvenal Moïse. Acuérdense que Juvenal Moïse era el aliado de Taiwán, el aliado de Estados Unidos en la política frente a Venezuela, apoyando el Grupo de Lima. ¿Qué pasa? Frente a ese movimiento, surge un movimiento en Haití de carácter revolucionario, planteándose la ruptura de las relaciones de Haití con el Core Group, que encabeza Estados Unidos, que es el grupo dominante en Haití. Estados Unidos, Francia, Canadá, Brasil, Alemania, España, más Naciones Unidas, más la OEA, que han sido denunciados como el grupo que quita y pone presidente en Haití. Entonces ese movimiento, apoyado por las fuerzas radicales del continente, a la cabeza Cuba, Venezuela, el Grupo del ALBA, la Asamblea de los Pueblos de América, lo que estaban planteando era una ruptura, una transición con ruptura. Cuando gana Biden, o cuando Biden toma el poder, para decirlo de otra manera, cuando Biden con Kamala Harris toma el poder, ahí empiezan a cambiar el escenario para Juvenal Moïse y la fuerza que lo estaban apoyando. Y entonces empieza a acotarse la capacidad de acción de Juvenal Moïse, y Juvenal Moïse empieza también a girar, empieza a desmarcarse de la política del Core Group. Por ejemplo, el 2 de junio se reúne con el embajador de la Federación Rusa y le pide cooperación para la seguridad de Haití. El presidente haitiano pidiéndole cooperación a Rusia para la seguridad de Haití. El día 15 se va a Turquía, a la cumbre de Antalya, y allá parece que firmó unos acuerdos importantes con Turquía, donde le iba a dar preeminencia a los intereses turcos en Haití. Pues eran empresas turcas las que iban a suministrar la energía en Cabo Haitiano y en Puerto Príncipe. Y sabemos el conflicto que él tenía con Dimitri Borbé y un grupo de empresarios sirio-libaneses. Por otro lado, él da unos giros, porque se conoce que tuvo encuentros con Lamotte como figura principal de la oposición, le otorga pasaporte a Aristide, supuestamente para tratarse el COVID, pero Aristide es el líder real más radical de la política haitiana, y es un líder real. Es el hombre que ha jalado más fuerza popular y más pasiones en Haití, ha sido Aristide. Bueno, él estaba ahí, y ahí se va a Cuba. Precisamente el 25 de junio, día antes de la muerte del presidente Juvenal Moïse. Después decreta, sin poder, en la víspera de su muerte, decreta descargar de toda responsabilidad todos los ministerios desde 1991 hasta 2017. Era una señal clara de que él estaba en una fase de entendimiento con los adversarios, porque a él lo llevó el Core Group, a él lo llevaron las fuerzas del duvalierismo, y todo parece indicar que él se quedó, vamos a decir, solo. Y ese fue el momento, la coyuntura, en que sus enemigos aprovecharon para atacar. Y no se sabe realmente si fueron sus enemigos los evidentes, con los que él había tenido choques, o si estamos en presencia de un escenario internacional muy delicado, una gran jugada internacional que se está montando,
para generar en la isla de Santo Domingo. Y digo generar en la isla de Santo Domingo porque yo tenía varios años diciendo, miren, se está montando un escenario de guerra civil en Haití. Un escenario de guerra civil en ¿Eso Haití. tú lo mantienes al día de hoy? Sí, no tengo la menor duda. En los últimos 3 o 4 años, todo lo que se ha estado haciendo en Haití, que ha permitido incluso la comunidad internacional, es para que en Haití estalle una guerra civil. Mira, en Haití están fluyendo las armas de todo tipo. Se están organizando bandas organizadas y se están confederando. Tienen municiones de reserva importantes, tienen equipos de comunicación modernos, tienen articulaciones con fuerzas externas diversas de Norteamérica y de Sudamérica y extracontinentales. Hay mercenarios no solamente colombianos, no solamente fuerzas de ¿Y con seguridad. qué finalidad? Mira, está el gran choque de visiones que yo te describí al inicio, el choque de lo que quieren el gobierno fuerte y lo que quieren la ruptura con Occidente. Pero también hay actores regionales que tienen su propia estrategia. Por ejemplo, nadie se puede confundir que estamos en ese escenario de guerra híbrida. Cuando tú ves, por ejemplo, a Ortega, que va para unas elecciones y decide apresar 18 opositores. 8 candidatos presidenciales. ¿Tú crees que Daniel Ortega, va a hacer eso sin coordinación con La Habana y sin coordinación con Caracas? Pues no. El atentado contra el presidente Duque, los 2 atentados, porque ya se sabe que hay un segundo atentado, incluso más grave porque implica infiltración de fuerzas de seguridad del propio Estado colombiano en un plan para eliminar al presidente Duque. ¿Qué te dice? Bueno, te dice que se está preparando ese escenario de conflicto. Entonces, un escenario de conflicto potencial para la República Dominicana es. Por eso, ustedes han visto que el presidente ha insistido mucho, el presidente Abinader, no hay solución dominicana al problema haitiano. En 3 ocasiones, no en una, en 3 ocasiones, República Dominicana intentó acceder al Consejo de Seguridad, incluso cuando éramos miembros no permanentes, para tratar el tema haitiano. Y China se opuso y se puso Estados Unidos. Entonces la isla de Santo Domingo tiene un enclavamiento geopolítico clave, porque nosotros tenemos frontera con Haití, pero la isla está en la frontera geopolítica más importante, la más volátil, que empieza en Cuba y termina en Puerto Rico, la tercera frontera geopolítica de Estados Unidos. Pellegrini, Entonces, qué pena que se nos ha agotado el tiempo. Bueno. Pero lo que tú has tratado, hay que reflexionar sobre lo que tú has tratado. No tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Pellegrini, muchísimas Excelente. gracias. Gracias, Pellegrini. Nos vamos a una pausa comercial y la recta final del Telematutino 11.